lleno de una vez a esta plática. Lo vamos a llevar como lo hemos manejado en ocasiones, con la oportunidad. Yo quisiera que usted pusiera mucha atención ya, con la oportunidad de preguntas y respuestas. Entonces, mientras vamos avanzando, usted hace su pregunta. Repito, ¿sí me está escuchando? Véame tantito por acá. Mientras vamos avanzando, usted hace su pregunta para que entonces podamos detenernos y explicarle lo que usted necesita que se le explique. Para que usted no se vaya igual a su casita y usted pueda sacarle mucho provecho a estas clases que estamos teniendo. Mayormente los pastores también, le voy a pedir de favor que hagan sus preguntas para que entonces nos detengamos y podamos explicar y de ahí seguir explicando la palabra. Se los voy a suplicar en este día de que me apoyen de esa manera para que entonces podamos ver que todo lo que vamos explicando pues es de bastante provecho. Una de las cosas que quisiera que entendieras, creo que al final, no sé si va a ser después de comida, vamos a orar porque todo lo que estamos hablando, me está poniendo mucha atención, porque todo lo que estamos hablando es lo que hizo Babilonia en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que desbabilonizar a la iglesia. ¿Sí me voy dando a entender? Bueno, ¿me voy dando a entender? ¿Qué me entendieron? Perdón que yo sea tan directo, pero es que tengo que ir afirmando bien esto que me van entendiendo. ¿Qué me entendieron? No, aquí. Todo lo que estaba establecido antes, nosotros tenemos que destruirlo, pero tenemos que tener una base para poder destruir. ¿Qué cosa vamos a destruir? Sí. Cuando dice babilonizó, es lo que quisieron hacer con Daniel cuando quisieron acostumbrarlo a la forma de comer del rey, que para ellos no era agradable, era alimentos contaminados. Y así vino contaminando muchas cosas dentro de la iglesia, vino trayendo influencias, es lo que puedo entender. Muy bien. Quisiera que fuéramos, es que mire cómo me preocupa todo esto, porque hace unos días siempre tenemos la costumbre de orar allá en la iglesia de Ocosingo antes de comenzar los cultos. Y tenemos media hora de oración y hemos venido platicando desde hace muchos años. Les he venido diciendo, las preguntas que tengan, háganlo. Las cosas que no me he dado a entender, pregúntenlo, para que entonces no sigamos caminando por caminar. Y entonces siempre llevamos a cabo media hora de oración. Entonces le dije a unos hermanos ahí, le dije, dirige la oración por favor. Y sucede que me van saliendo que van dirigiendo 5 minutos, hermano. Y yo le dije, es que esto no es un relajo. Y entonces ahí es donde más me preocupa de que hay cristianos que tienen un servicio, pero que no saben ni lo que están haciendo. No saben ni qué es un servicio, ni cómo lo deben de hacer. Y varias veces los pastores les he dicho, no pongan gente por poner. Yo creo que tus ayudas son las que deben de estar acá. Tus predicadores, tus músicos. La pregunta es, ¿dónde están? Estás teniendo gente que no se quiere preparar y que les está predicando a los hermanos. O sea que no has entendido, perdone que yo sea tan drástico en esto, no has entendido qué es ser pastor. Si no has entendido qué es ser pastor, no estamos haciendo nada. ¿Qué estamos haciendo ahí? Perjudicando a los hermanos, perjudicando a la iglesia. Y entonces agarré con las que estaban orando, le dije, ¿saben qué? No podemos seguir así.
tomen su receso mejor. Ahora pues no vinieron. Lo primero que hacen es no venir, ¿no? Qué triste cuando no se ha entendido que es un servicio. Y creo que varios hermanos no han entendido. Dios quiera que como pastores, Dios quiera que ya hayas entendido que es ser pastor. Dios quiera que ya lo hayas entendido. Porque si no has entendido qué es ser pastor, no has entendido ni qué son tus ayudas, ni qué van a ser tus ayudas. Y estamos afectando mucho a la gente. Entonces yo quisiera que lo entendieran bien, por favor, lo que vamos a hacer en este día. Abre tus ojos, abre que Dios, por eso te dije, dile al Señor que abra tu entendimiento, llórale, suplícale, clámale, póstrate, tírate en el piso y dice, Señor, abre mi entendimiento, Señor, abre mi entendimiento para no tener una mente cerrada. Si no, entonces estamos, hermanos, dirigiendo una iglesia que no sabemos de a dónde lo vamos a llevar. Entonces, si no están tus predicadores aquí, yo te preguntaría, ¿qué están haciendo entonces? Si no están tus músicos aquí, ¿dónde están entonces? Y entonces el pastor lo está llevando como un relajo, las cosas de Dios y también las ayudas, como un relajo. Nunca vas a ver los frutos, nunca vas a ver tu esfuerzo y estás afectando. Y un día te van a llamar a cuentas, ya te lo he dicho varias veces. Dios te va a llamar a cuentas. Dios te va a llamar a cuentas. Si tienes colaboradores, ¿dónde están? Si tienes maestros de niños, ¿dónde están? Yo te invito que reacciones y te des cuenta si eres pastor o no eres pastor. Porque no podemos estar trabajando de esa manera. Le preguntaba al Señor hoy, porque esto me lo puso en estos días, el orar, y orar por todos para que Dios nos dé la bendición de poder ministrar su palabra. Y entonces me hizo entender el Señor, hay ministros que no han salido de Babilonia. Cuando me hizo, que fue hoy en esta mañana, me dijo, hay ministros que no han salido de Babilonia. Ahora, si no han salido de Babilonia, ¿cómo podemos sacar a los demás de Babilonia? No se puede. Entonces sí, me urge que los pastores en este día hagan muchas preguntas para que podamos entender y poder trabajar mejor. Amén. Me urge, mis amados hermanos. Bueno, estamos hablando entonces en esta diapositiva que es en la hoja número 4. El título que tiene es la historia de la iglesia. Y vamos en la hoja número 4. Si ahí estamos. Bueno, sucede, mis amados, que dice ahí la Edad Media. No sé si se ve bien ahí o cerramos ahí algunas. ¿Sí? Al hablar, hermanos, de la iglesia, de la decadencia de la iglesia, estamos hablando de cómo Babilonia fue gobernando la iglesia del Señor, la iglesia que comenzó en Hechos capítulo 2. Cuando la iglesia empieza, hermanos, a mezclarse con todas las cosas del mundo, la iglesia pura, la iglesia espiritual, la iglesia que el Señor estableció, esa iglesia se empieza a contaminar de una manera grande. Entonces todo se fue perdiendo, el mover del Espíritu de Dios, los dones, la profecía, dones de sanidad, el respaldo del Señor. Los ministros empezaron a
¿cómo le iba a hacer falta? Porque todo se empezó a contaminar. Entonces sucede de que en la contaminación es donde empezó a perder la espiritualidad la iglesia. Entonces escuche, todo cristiano que se contamina empieza a perder la espiritualidad. Vaya poniendo usted mucha atención en esto. Todo cristiano que se contamina empieza a perder espiritualidad, empieza a perder poder, empieza a perder visión, empieza a perder lo de Dios. ¿Por qué pierde lo de Dios? Porque ese cristiano se empieza a contaminar con las cosas del mundo, y eso es lo que le pasó a la iglesia. La iglesia se empezó a contaminar a tal grado que empezó a perderse todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en los varones, en los hombres y en las mujeres, a tal grado que solamente quedó como un recuerdo todas las cosas que se estaban presentando. Entonces dice aquí, cuando estamos hablando de la edad media oscura, ya lo tienen todos, ¿verdad? Bueno, entonces dice ahí el estudio, fue edificada, dice, sobre sistema babilónico, y cayó a un lugar tan bajo que surgieron las cruzadas, la Inquisición como resultado de la decadencia de la iglesia. El cuerpo de Jesucristo dejó de existir. Note lo triste. El cuerpo de Jesucristo dejó de existir. La iglesia fue llevada por un sistema religioso falso, que todo como símbolo del Señor Jesús. El compromiso con el mundo crecía cada día más a causa de los grandes privilegios. Oiga, quisiera que esto lo fueran marcando. A causa de los grandes privilegios que existían en la iglesia, gente no convertida se adhería o se agregaba. Y la libertad del espíritu que antes gozaban fue sustituida por formas y ritos religiosos. Por esta causa la iglesia cambiaba constantemente sus creencias para hacer que los inconversos se sintieran más cómodos en la iglesia. Vaya por favor haciendo algunas preguntas si hay ahí en esos párrafos que estamos leyendo. Y si puedes ahí, Juan José, si me apoya. Sí. ¿Está bien ahí? ¿Cuál es? Sí. A ver. Habla ahí de privilegios que existían y les daban, creo, a los que iniciaban. ¿Cuáles eran esos privilegios? Los que conocemos ahorita, por decir, servir a los hermanos, compartir la palabra, ¿qué más? Atender a los jóvenes, atender a los niños, en todo eso, todos los privilegios que habían, visitar hogares, todo eso, se lo empezó a perder la esencia que era el Espíritu de Dios, los dones verdaderos, y se lo empezaron a dar gente que solamente llegaba y sin haberse convertido al Señor, esa gente tomaba un servicio y se quedaba con ese servicio. Ahora, vean cómo empezó a entrar desde el año 590, cómo la iglesia empezó a aceptar, y pongamos mucha atención, empezó a aceptar a gente que no tenía espiritualidad y que solamente llegaba por llegar y tener un servicio en la congregación. Entonces, la iglesia pura del Señor empezó a contaminarse con gente que no tenía un llamamiento. Y es, hermano, lo que nosotros debemos de cuidar y en estos tiempos, y que no se nos quede como una enseñanza, mis amados pastores, sino que examinemos la gente. Examinemos la gente. ¿Qué gente está predicando la palabra? ¿Qué gente, hermano, tiene un servicio en la obra del Señor? ¿Quiénes son los que te están ayudando? Es tiempo, hermanos amados, de sacar lo que Babilonia sembró hace cientos de años, sembró en la iglesia. Nosotros no tenemos por qué estar tolerando lo que Babilonia sembró. Y estar nosotros, hermano, consintiendo esa clase de gente, cuando realmente eso fue en el principio del año 590 hasta 1517. Ahora, ¿cuántos años tardó la iglesia con esa mentalidad? Yo vi cómo sufría el apóstol Guillermo con pastores que no eran pastores.
Yo vi cuando un pastor llegó y le dijo: apóstol, ¿sabe qué, hermano? Ya acabé con la iglesia. Oye, hermano, qué triste. Ya acabé la iglesia que usted me dio. ¿Me puede usted dar otra, hermano? Y dijo: ¿cómo? ¿Qué quieres? ¿Otra iglesia? ¿Y dónde están pues los que te di? ¿Dónde están los miembros que tenías? Es que se fueron, hermano. Se acabó la congregación, entonces quería otra. Entonces él me decía: es que hay gente que están sirviendo que no tienen llamamiento pastoral. Entonces, en lugar que crezca la membresía, en lugar que crezca la presencia, todo empieza a descender. Entonces es muy importante que nos demos cuenta, mis amados, ¿qué estamos haciendo en la congregación? Sí. Cuando hay personas que llegan, desde luego, ¿verdad? Debe de haber una capacitación anticipada en lo que se debe ejercer Ajá. en el servicio. Pero vemos que hay personas que tienen ese ánimo y empezar a servir. Dicen: hermano, tómame en cuenta aquí, quiero hacer esto, lo otro. Pero cuando vemos que lo que la palabra dice, que lo que no tiene es la espiritualidad, ahora se le da la oportunidad y se le explica que si ahora no tiene, la necesidad que debe tener es empezar a alcanzarlo. Pero al pasar el tiempo o los años y al ver que no se puede llegar a eso, ¿qué se puede hacer? Al ver que no se puede. Que no logra obtener lo espiritual. Bueno, es que es una persona emocional. Entonces, por su emoción, porque le gusta. Mira, en la iglesia, o sea, en el trayecto del pastorado, hemos tenido la experiencia de que me han dicho, ha llegado gente y me dice: hermano, ¿sabe qué? Yo quisiera predicar, me gusta predicar. Le dije: bueno, una cosa es que te guste, otra cosa es que Dios te llame. Hay que hacer esa gran diferencia. Tenemos una reunión en la iglesia, ya tiene años, y estaba una hermana que vino de otro país y estaba ahí escuchando a las predicadoras y ella se congregaba ahí en la iglesia. Y entonces, ¿sabe qué, hermano? ¿Será que puedo pasar a compartir yo también la palabra? ¿Por qué? Mire, con los textos que fui escuchando ya hice mi tema, comparto de una vez. Le dije: no, le dije, espérate. Y esa hermana tomó su decisión y se fue. Ahora, sí, ¿qué tal si hubiera pasado eso? Sí, comparte la palabra, ayúdanos acá, ayúdanos por acá. Gente que se emociona, pero que nunca no ha tomado una decisión espiritual, no sabe que es un servicio. Por eso ahorita lo que estamos haciendo, el día lunes, tuve una enseñanza con todos los servidores, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? ¿Y qué es un talento? Porque no podemos confundir un don con un talento. ¿Y qué es un doma? Estamos hablando que es un doma. Entonces, si no tenemos gente que está convertida, es gente que está emocionada. Y esa gente emocionada jamás va a encontrar el camino de un servicio genuino en las cosas de Dios. No lo va a encontrar, porque solamente vino por una emoción y que nunca, aunque le pongamos los requisitos a esa persona, nunca se va a preocupar por alcanzarlo, porque no tiene ese deseo, no tiene esa hambre, no tiene esa necesidad, no tiene ese esfuerzo. Y va a ser una persona que puede leer los requisitos, pero solamente lo va a tener como un conocimiento, mas nunca lo va a tener como una experiencia. Entonces ahí es donde empezamos ya a cometer errores. Y fue lo que hizo Babilonia. Por eso es lo que me preocupa mucho en este estudio, que entendamos todo. Babilonia empezó a obtener, a aceptar gente que no tenía una conversión, no estaban convertidos, no sabían que era un don, no sabían que era un talento, mucho menos que era un doma. Sin embargo, esa gente empezaba a servir. ¿Pero por qué servía esa gente? Porque había necesidad. Y como habían lugares vacantes, entonces esa gente podía entrar. Pero no tenía conocimiento que era un servicio.
Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, mayormente en esos tiempos. Entonces Babilonia afectó a la iglesia desde hace miles de años. Afectó a la iglesia. Bueno, ahora nosotros como pastores muchas veces seguimos con esa afectación. Y la iglesia sigue siendo afectada todavía. Y en ese caso, ¿qué puede hacerse? ¿Seguir con la enseñanza? Hablar con ellos, hablar con ellos. Yo recuerdo en el congreso que tuvimos en Teopisca, dijo uno de los que predicó y dijo, hay músicos que no deben estar tocando. Sí, dije, ¿qué vio? Entonces hay gente que tenemos en las iglesias que no debe tener un servicio. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Como siempre les he encomendado y les he pedido de favor, dediquen tiempo con las ayudas, siéntense con ellas, vamos a platicar. ¿Qué es lo que hace falta que entiendan? ¿Cómo se han sentido? ¿Se sienten bien donde están trabajando o no? Que no podemos tener la gente ya ahí y estamos viendo, por eso estamos hablando con los pastores y hablamos en esta ocasión ¿dónde fue? Donde tuvimos la reunión de los pastores, Santa Elena. Ahí hablamos, hermano, referente a la mayordomía. Bueno, ¿qué estamos haciendo como mayordomos? Entonces nosotros somos los responsables de colocar la gente donde ellos van a funcionar. Ahora, tenemos gente solamente para llenar un escenario, para llenar un martes, para llenar un jueves, para llenar un domingo temprano, un domingo en la tarde. Eso no es el propósito. El propósito es que todos estemos en la visión. Pero ¿quién va a estar en la visión? Aquel que Dios lo puso. Va a estar en esa visión espiritual para que entonces ayudemos a la iglesia a que siga marchando. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces Babilonia afectó a la iglesia desde hace cientos de años. Y esa afectación nosotros tenemos que irlo quitando. Pero nosotros tenemos que salir de Babilonia como ministros para que entonces salgan las ayudas también. ¿Estamos entendiendo? Estoy entendiendo entonces con toda la explicación que dio ahorita. Es donde dice, fue sustituido por formas y ritos religiosos. Soy lo que estaba explicando más ahorita, la pregunta era esa, ¿en qué se refería a formas y ritos religiosos, lo que fue sustituido? Con toda la explicación que dio ahorita, bueno, eso es lo que estoy entendiendo, no sé si estoy bien. Sí, hermano, es que vino la iglesia que el Señor Jesús dejó, que podemos verlo en Hechos capítulo 2, esa iglesia se perdió, porque lo mal formaron, a tal grado que empezó a conducirlo gente que no tenía ni un llamamiento, no tenía visión, no era puesto por Dios. Porque la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces Dios es el que llama. Dios es el que llama. Le comenté la vez pasada que escuchando por ahí a alguien que pidió un consejo. Y le dijo, estaban platicando dos ministros. Entonces le dijo uno, ¿sabes qué? Yo tengo un problema con un hermano. No obedece, no se sujeta, no me respeta. Y tenía un puesto de predicador. ¿Y qué hiciste? Dice el otro ministro. Pues agarré, empecé a irlo bajando del lugar donde estaba. Le dije después que me ayudara en recibir a los hermanos. Después dije que me ayudara en el estacionamiento. Y seguí igual con su carácter. Entonces después de ahorita, ¿sabes dónde lo tengo? ¿Dónde? En los baños, dice. Ahí que cuide los baños, que esté al tanto del papel, del agua, que esté al tanto de las necesidades. Entonces el otro ministro sabiamente le responde, le dijo, ¿sabes qué, hermano? Yo te invito que no sigas tratando así a ese hermano. ¿Por qué no lo llamas, platicas con él y le das un mes? Dile, mira, te voy a dar un mes
para que entonces te ordenes. Y si no, ya no vas a poder servir. Porque estás afectando esa vida. Siendo pastor, siendo predicador, lo vas bajando de responsabilidades y ahorita lo tienes en los baños. Mejor habla con él, que se ordene. Eso es lo que tenemos que hacer con algunos miembros, algunos servidores. Hablar con ellos. Porque vinieron mal formados. Y entonces no pueden fluir en la visión del pastor. Entonces ahí tenemos grandes problemas. Hay peligro que esa iglesia se pueda dividir, porque cada uno tiene su visión. Aquel tiene su visión, aquel tiene su visión, el otro tiene su visión. ¿Qué está pasando con tantas visiones en la iglesia? Hay un peligro si no nos metemos en una sola visión. Jesucristo dejó de existir. Yo digo, yo eso estoy pensando que dejó de existir y siento que porque no hubo el cuerpo de Cristo, dejó de tener comunicación con Dios, así como nos estás enseñando que la oración a veces no tenemos encendido, ¿no? Entonces va uno va uno alejando. Sí, no sé cuando si está hablando bien. del cuerpo de Cristo, hermano, está hablando de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dejó de tener comunión con Dios porque empezó a tener otras ideas, otro sentir, otra visión, y todo se empezó a alejar de los planes que el Señor tenía, por el cual formó el Señor la iglesia. Bueno, entonces seguimos, hermano. Dice, a continuación algunos cambios se hicieron para mejorar la relación con los inconversos. Entonces ya no se buscaba las cosas de Dios. La liturgia. Entonces te voy a poner acá algunas dice ahí en el primer párrafo donde estamos hablando todavía, dice, la iglesia de la Edad Media surgieron cruzadas. Oiga, cuando vio que Babilonia estaba perdiendo, y porque estaba perdiendo la tierra santa, la tierra de Israel, entonces empezaron las cruzadas con tal de retomar, hermano, esos lugares. Entonces dice aquí, empezaron a seguir las liturgias, dice, oraciones formuladas por hombres. La gente inconversa que no conocía a Dios no sabía cómo llegar a Él en oración, por eso necesitaba estas formas para poder seguirlas. Entonces aquí nos damos cuenta que las liturgias son orden, dice aquí, y forma de que se llevaba a cabo las ceremonias, son las liturgias. Por decir, aquí podemos decir que es una liturgia, las alabanzas de introducción, las alabanzas de júbilo, las alabanzas de adoración y luego la predicación. Es un orden de culto. Entonces ellos empezaron a hacer el orden de sus liturgias, el orden de las misas. Y esa orden de las misas lo empezaron a hacer basados, hermano, en ideas de los hombres para poder establecer algo y los hombres pudieran buscar a Dios a su capacidad. Oiga, el siguiente párrafo dice, los edificios de las iglesias fueron construidos cada vez más grandes, con adornos y cuadros que cubrían las paredes de las iglesias. Sobre las iglesias aparecieron torres impresionantes con capiteles que fueron copiados de los templos del sol de los paganos y crearon cultos de dignidad para impresionar al hombre natural en vez de agradar a Dios. Ya te quiero poner esto. Vean esto, todo esto, hermano, fue sacado de las culturas mayas, diferentes culturas que han pasado. Sin embargo, el hombre lo que hizo, hermano, fue
tomar de ahí, vean esto tan tremendo, vean esto era el templo del sol. Sin embargo, esos eran los dioses que existían ahí. Pero como vino el cambio, hermano, del catolicismo, que empezó Roma a infectar, por decir así, a la iglesia del Señor, entonces aquellos que tenían dioses ajenos, le fue muy fácil, hermano, para meter sus imágenes, sus santos. Y entonces vean esos tipos de iglesias, parecidos, hermano, a los templos paganos. Yo quisiera que esto te despertara muchas inquietudes, hermano pastor. Ellos empezaron a darse cuenta que como el templo pagano. Entonces ellos, con la idea de no romper sus tradiciones, empezaron ellos también a traer, hermano, lo que ellos creían. ¿Y qué es lo que pusieron ellos? Su adoración. Entonces quitaron esos ídolos, quitaron estos y pusieron estos. Quitaron estos y pusieron estos. Ahora entiendo por qué el apóstol Guillermo, él hace tiempo le decía, hermano, ¿por qué no hace un auditorio grande, más formal? Y me decía, no, lo que pasa es que va a venir el tiempo en que todo esto lo van a confiscar. Todo esto es parte del gobierno. Todas las iglesias son parte del gobierno. Y todos esos templos, dice, ya no va a ser nuestro. Entonces por eso no quisiera invertir demasiado, porque pues no estamos invirtiendo en lo nuestro. Entonces ya con el paso del tiempo vine comprendiendo muchas cosas, pero ahora lo veo con más claridad. Estos templos que fueron de los mayas, como la gente no podía, la gente religiosa que tenía su confianza acá, no podía él cómo seguir con lo mismo, entonces empezó a inventar esas iglesias. Hoy yo quisiera que viéramos esto. ¿Has visto los templos de los hermanos presbiterianos? Sí. ¿Usted sabe qué significa esto? ¿Esto? ¿Alguno sabe qué significa? Esto lo ocupan, hermano, en diferentes países. Esto lo ocupan también, hermano, en Egipto. El obelisco. Estos son obeliscos. Bueno, ¿qué significa el obelisco? Significa, hermano, la reproducción, significa la prosperidad. Y el obelisco, hermano, lo que pasa es que como no sé si por ahí alguno tuviera la oportunidad, nada más que ahorita no tengo, ahí en su celular, de buscar la palabra obelisco y busca rápido en imágenes. Para que te vayas ayudando un poquito más. Aquí tengo. A ver, permítame. Bueno, aquí tengo, no sé si eso está bien, nomás que está en internet. Según es un obelisco u óvelo, dice. Es un monumento petreo con forma de pilar de sección cuadrada con 4 caras trapezoidales iguales, ligeramente convergentes, rematado superiormente en una pequeña partícula. A ver, permíteme. Ahí está. Bueno, ahorita voy a ver si trato de conectarme aquí en internet.
Espérenme tantito. Al hablar del obelisco, estamos hablando de esto. No sé si se ve ahí. Estamos hablando de esto, que en muchas partes del mundo lo tienen. Sí se ve. No se ve. Bueno, ahorita vamos a ver cómo le hago para poderlo proyectar. Señor, bueno, no lo sé usar entonces esta cosa. Bueno, lo vamos a dejar así. Cuando entonces estamos hablando, mis hermanos, ahora ya no sé ni lo que hice. Ahí está. Pero lo que necesito es esto que estaba viendo aquí en internet. ¿Puedo bajar esto? ¿Otra vez? ¿Esto? Ujú. Ah, bueno, gracias. Espérame tantito, ¿sí? Por ahí, por ahí, siéntate por ahí. Entonces, miren, esto es un obelisco. ¿Sí se ve ahí? Bueno, este obelisco significa la parte reproductora del hombre. Entonces, este obelisco significa que el hombre tiene su pene erecto. Creo que podemos hablar con esa libertad. Entonces, está erecto. Y como entonces esto es símbolo de prosperidad, de abundancia, lo ponían entonces en los templos. Y entonces era muy, ahora sí quiero volver otra vez acá, Freddy. Ajá. Es que no aparece ahora la. Ajá. Bueno, gracias. Y no se puede poner solamente en una, si constábamos. Es que lo veo allá, pero no está acá. Bueno, gracias, Gino. Entonces vemos todo esto, mis hermanos. Esto lo aprendió la religión católica. Entonces ellos pusieron su obelisco también como parte de los templos paganos que existían, y ellos empezaron a meterlo ahí. Por eso es que no es correcto, mis hermanos, de que nos estén copiando, y donde han caído en gran error esos muchos templos que tienen esas fachadas. Y esas fachadas son sacadas del paganismo. Bueno, no sé si vamos bien por ahí. Creo que sí. Bueno, entonces dice aquí
Los paganos no acostumbraban a adorar ídolos en sitios sagrados. Rápidamente cambiaron sus ídolos para adorar a los santos y a los primeros apóstoles, especialmente a la Virgen María. Sigamos leyendo en otros párrafos. Era muy natural que los paganos inconversos que ahora estaban en la iglesia todavía buscaron objetos materiales para adorar, imágenes de los santos, cuadros, el crucifijo, servían como objetos de su adoración. Sigamos leyendo, por favor. Dice, los paganos no podían confiar en un Dios que no conocen. Quisiera que ahí nos detuviéramos un poquito. Subráyalo si tienes ahí tu estudio. Los paganos no podían confiar en un Dios que no conocen. Por eso comenzaron, dice, a confiar en obispos, a quienes podían ver, tocar y oír con el oído natural. Gradualmente la palabra de los obispos llegó a ser la ley y autoridad hasta que ya no quedaba más verdad en la iglesia. Entonces quisiera que fuéramos viendo esto. Vean esto, lo importante. La Iglesia Católica tiene también un orden. Empieza acá con el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y los laicos. Es un orden que tiene. Lo que la gente en aquel tiempo buscaba era cómo acercarse a Dios, pero ellos no tenían la forma cómo poder acercarse al Señor. Entonces ellos, gracias Marquitos, ellos empezaron a ver los obispos y decían, queremos alguien que nos enseñe, queremos alguien que nos hable, queremos alguien que nos dirija cómo llegar a tener esa relación con Dios. Ahora vean lo importante, cómo Babilonia quitó el ministerio pastoral y puso a gente, hermano, gente religiosa, que ellos ni sabían cómo llegar también a Dios. Ellos no sabían cómo tener esa comunión con Dios. Sin embargo, Babilonia puso a gente que tenía el mismo sentir que él o que ella, a tal grado que la gente quedaba más perdida que antes. ¿Cómo le hacían? Para llegar entonces a tener esa comunión, a tener nuevamente ese acercamiento con Dios. Entonces Babilonia puso obispos. Si vamos a la Biblia, esa palabra es bíblica. Pero entonces Babilonia puso a gente que no tenía espiritualidad, no tenía, ¿cómo te podría decir? Ministerio, no tenía visión, no tenía respaldo. Y entonces Babilonia puso a esa gente. Entonces Babilonia puso a gente que no conocía ni quién era Dios. Sin embargo, ellos tomaron esos lugares de importancia, de autoridad, para que empezaran a guiar a la gente. Dios quiere que tú estés captando esto, hermano, que tú estés captando todo esto, porque Babilonia vino a afectar mucho a la iglesia. Entonces, hasta el día de hoy, Babilonia ha metido a gente en las congregaciones, sí, para que tomen puestos importantes y nunca lleguen a conocer a Dios. Tomemos el receso y luego vamos a abrir algunas preguntas ahí. Oramos. Padre que estás en los cielos, te suplicamos, Señor, que tú nos sigas enviando tu palabra, tus conocimientos, el interés de aprender, Señor, que lo tengamos todos, para que podamos salir en este día, Padre, capacitados, instruidos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.